Hola, hola, gracia y paz. Bueno, pongo al día un poco, ¿vale? He estado unos días así, digamos, como que más retirada, así apartada. Aunque para la gente que me ve tampoco hace falta mucha explicación. Pero bueno, por si a alguien le llega, por lo menos que podamos aprender juntos. Pero, pues nada, falleció mi padre hace 3 meses, pero falleció mi abuelo también el 22 de julio. Está reciente todo. Entonces han sido muy seguidos, se han llevado 2 meses y 11 días el uno del otro. Entonces, pues sí he estado siguiendo con mis estudios bíblicos y todas las cosas. Día sí, día no, día que a lo mejor hacía dos, día que a lo mejor no hacía y así. Pero como para grabar no. Y bueno, aquí estoy. He encontrado iglesia. Es súper notición para mí. Porque no quiero extenderme mucho hasta que empiece. Pero he estado, desde los 19 años que conocí al Señor, la iglesia en la que me he estado reuniendo ha sido una iglesia, ¿no? No ha sido que yo he estado ahí cambiando de iglesia, sino que me reunía en la misma y tal. Y justo con el fallecimiento de mi padre y ciertas cosas, pues eh, salí de allí. Y gracias a Dios he encontrado una iglesia bíblica, una iglesia donde te llevan a Cristo, ¿no? A que somos pecadores. Cada día debemos de arrepentirnos delante del Señor e ir a Él, ¿no? Entonces, y es Cristo en todas las escrituras, ¿no? Y porque las escrituras hablan de Él. Y nada, es que con lo que se está hablando hoy en el culto, con lo que se estaba hablando hoy allí, el tema, perdonadme, es que tengo mucha calor, va a sonar un poquito, pero lo siento, que no puedo. Me va a dar algo entre la luz esta y que al final de todo, porque el tema de ahora, no el de hoy, sino el de ahora, es la obediencia. El tema que hemos visto en la iglesia ha sido de la incredulidad. Pero algo que hemos visto en la iglesia me recordaba a el último texto de lo que estuve viendo ayer. Y lo voy a compartir. A ver, no hay poca gente, pero no importa que me vea, con que una persona pueda edificarse y a mí también me hace bien el poder compartir, el poder. Y si en algo me equivoco, también se me puede decir que. A ver, capítulos del 11 al 13 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulos del 11 al 13. Tengo apuntado aquí capítulo 11, versículos del 2 al 4. Del 2 al 4. Dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con Amor, y hubo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. O sea, Salomón se unió a ellas con amor. Puso su corazón en ellas. Y al final, pues, se desvió su corazón detrás de los ídolos falsos de ella. Tengo puesto aquí: cuando Dios habla del yugo desigual, es serio, no es un juego. Salomón tuvo todas estas mujeres de diferentes lugares y con amor a ellas, pero tanto desvió la obediencia a Dios tras los ídolos de sus mujeres, y su sabiduría dada por Dios fue cambiada por necedad.
solo por guiarse de su carne, poner el corazón y no guardar su vida. Todos sabemos que en un matrimonio siempre dice, o sé de uno o sé del otro. Una vez sé de uno y una vez sé del otro. Pues si nos unimos en yugo desigual, a él lo que le pasó es que se unió con amor y cedió en lo que no debía ceder. Con Dios, con sus falsos ídolos. Luego tengo aquí apuntado capítulo 11, versículos 42 y 43. Aquí. Dice, y yo voy recordando todo esto porque lo vi ayer, así que lo voy recordando yo también. Capítulo 11, versículos 42-43. Dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Tengo puesto aquí. Tras Salomón, que fue tan sabio en el Señor como infiel, reinó Roboam, su hijo, por fidelidad a David. Y tengo puesto, también nosotros podemos ser tan sabios como infieles. Andemos cuidadosamente delante de Dios sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sin condenarnos por nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí andando a la luz de todo el consejo de Dios cuidadosamente. Hay veces que podemos ser tan sabios como infieles. O sea, antes estaba viendo una predicación también que hablaba de que la presencia de Dios siempre está con nosotros y que si fuésemos conscientes de que hay unos ojos mirándonos, habría muchas cosas que no haríamos, y que realmente es así. Dios tiene sus ojos todo el tiempo viéndonos. Entonces, a veces podemos conocer la palabra, conocer doctrina, conocer tantas cosas, pero no estar viviendo realmente. Entonces a veces podemos ser tan sabios como infieles. Entonces, entendiendo también que somos pecadores, ¿no? Que vamos a pecar sin querer, ¿no? Pero ahora tengo aquí apuntado capítulo 12, versículos 10 al 11. O sea, 10 y 11. Capítulo 12, 10 y 11. Dice, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, aquí el hijo de Salomón escuchó el consejo de los sabios que estuvieron con Salomón, su padre, pero luego escuchó el consejo de los jovencitos que estaban con él y les hizo caso a los jovencitos. Tengo puesto aquí, Roboam, hijo de Salomón, nieto de David, siguió el consejo necio de los jóvenes y no de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, y habló duramente a Israel y los alejó. Aquí vemos la desobediencia también, o sea, el no aceptar el consejo de personas ya sabias, prudentes en el Señor, que ya tienen un conocimiento, y guiarnos pues del amiguito que no tiene sabiduría, ¿no? A ver, tengo aquí apuntado también capítulo 12, versículos 21 al 24. al 24. Dice, cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín.
180.000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. Tengo puesto aquí. Hoy también hemos visto en la iglesia cómo Dios es el que prepara todas las cosas a lo que va a pasar. Entonces Dios ya sabía lo que estaba pasando. Tengo puesto: cuando Roboam iba a luchar por su reinado tras el de Salomón, Dios les dice que no peleen entre hermanos, porque todo esto lo había hecho él, pues Dios pone y Dios quita. Y Jeroboam se desvió tras la perversidad del corazón. Versículos 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reinado de la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdote para los lugares altos, que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Se desvió tras su propio corazón, haciendo ídolos y haciendo, ¿no? Ahora tengo apuntada aquí capítulo 13, versículos del 1 al 6. Ay, mi espalda. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, y quemarán sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal
que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Vale, tremendo. Entonces, tengo aquí puesto, aquí no solo profetiza que nacería Josías, sino que vemos el poder de Dios con esa mano que se secó al querer prenderlo, y posterior a esto, junto a la gloria de Dios sobre toda obra, la misericordia de que justo al momento que clamó fue recuperada la mano, porque esto solo fue hecho para mostrar quién es Dios, que sabía lo que iba a venir, quién iba a nacer, lo que iba a pasar, y aún así también tuvo control sobre aquella mano para impedir y para sanar, porque todo estaba en el conocimiento de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces, voy a seguir con el siguiente. Dice, capítulo 13, versículos 18 y 19. 18 y 19. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. O sea, Dios le había mandado al hombre de Dios, le había mandado que no comiese ni bebiese con ellos, y que incluso volviese por otro lugar. Y esta persona le dice mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, Dios le ha hablado, y otra persona viene diciendo: no, es que un ángel del cielo me ha dicho que sí, que debes hacerlo. Aquí vemos también la obediencia, ¿no? Y aquí lo tengo apuntado, pero lo voy a decir directamente. Hoy hay muchos que dicen: no, un ángel me reveló y tal sueño y tal visión y tal. Y hay muchos enseñando miles de cosas que son contra la escritura, contra la verdad del evangelio. Y se cree a ciertas personas solo por decir: no, es que lo he soñado, un ángel me apareció, que si no sé qué, y todo místico. Pero de la palabra de Dios se sale. Entonces, a él Dios le había hablado, a nosotros también nos ha hablado Dios en su palabra. Entonces, todo el que nos venga de fuera diciendo: no, es que un ángel me reveló porque lo soñé, porque tal día, porque tú... Si no está en la palabra, no lo creas. Tengo también capítulo 13, versículos 23 al 25. Dice: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron que el cuerpo estaba echado en el camino, y el león estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Tengo puesto: tal desobediencia a Dios de comer con aquellos a los que había ido a advertir trajo muerte, y así pasa con nosotros cuando somos guiados de la mentira, porque solo la verdad nos hace libre, y la verdad es Cristo. A ver, por eso todo el que nos explique un evangelio que no sea el único y verdadero, sea anatema. Lo que hemos visto hoy en la iglesia es Juan capítulo 12, versículos desde mitad del 36 al 43. Se titula Incredulidad de los judíos. Dice:
Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí, a ver dónde está. Aquí, en el versículo 17, cuando dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y aquí, lo que me estaba recordando de eso, a esto, es cuando en el versículo, en el capítulo 13, del 1 al 6, en Primera de Reyes, aquí donde puse: aquí no solo profetiza que nacería Josías, sino que vemos el poder de Dios con esa mano que se secó al querer prenderlo, y posterior a esto, junto a la gloria de Dios sobre toda obra. La misericordia de que justo al momento que clamó fue recuperada la mano, porque esto solo fue hecho para mostrar quién es Dios, así como el corazón de Faraón era endurecido y endurecido y endurecido, porque así la gloria de Dios quedaba por encima de esa soberbia que Dios resiste. El hombre quiere milagros, el hombre quiere señales, el hombre quiere sueños, se fija del sueño, de que si es una visión, de que si me han dicho, de que... Pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, porque el creer en el Señor es una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por más sueños, por más revelaciones que nos cuenten, milagros y tantas cosas, un milagro externo que incluso podamos ver no cambia el alma, no convierte el alma, no trae salvación. Y la importancia de la obediencia a Dios, ¿no? La obediencia y creer en Él, a pesar de todas las cosas, a pesar de lo que veamos, de lo que nos cuenten, sino creer en Él y en su palabra. Gracias y paz, que el Señor bendiga y os guarde.